Mi nombre es Ricardo y lo que voy a compartir con ustedes es algo que cambió mi vida para siempre. No es fácil hablar sobre esto porque revivir estos momentos todavía me causa escalofríos, pero creo que hay una razón por la cual pasé por todo esto. Tal vez sea para que vos, que estás leyendo esto ahora, sepas que hay cosas mucho mayores y más reales de lo que podemos imaginar. Crecí en México, en una familia simple, con valores tradicionales, pero sin mucha profundidad espiritual. Dios era algo mencionado en conversaciones o en fiestas religiosas, pero nunca lo conocí de verdad. Yo me consideraba un hombre trabajador y honesto, y creía que esto era suficiente. El cielo y el infierno eran conceptos distantes, casi como historias contadas para niños. Hasta aquella noche. Era un viaje común. Yo estaba manejando mi camión cargado de mercadería. La radio tocaba una música y el sonido del motor era el único compañero. La ruta estaba desierta, como muchas veces antes. Sentía cansancio, pero nada fuera de lo normal. Todo estaba tranquilo, hasta que de repente dejó de estarlo. Un auto apareció de frente, en contramano. Parecía estar fuera de control. En la ruta. No había mucho tiempo para pensar. Mi instinto fue girar el volante con fuerza para desviar. Las ruedas del camión patinaron, el peso de la carga me empujó para un lado y antes de que me diera cuenta, todo se transformó en un caos. Sentí cuando el camión se golpeó y escuché los sonidos de los metales, el vidrio explotando, despedazándose. Entonces de repente todo se quedó en silencio, un silencio pesado y aterrorizante. Cuando abrí los ojos me di cuenta que estaba preso entre los hierros. Me dolía el cuerpo, pero algo, además del dolor físico, me molestaba. Algo estaba mal. Intenté moverme, pero era inútil. Y entonces algo sucedió, algo que no consigo explicar con palabras. De repente yo no estaba más en mi cuerpo. Me vi preso en el camión destruido, ensangrentado e inmóvil, pero al mismo tiempo estaba allí, volando, como un espectador. Por algunos segundos me quedé paralizado. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Estaba muerto? Antes que pudiese entender, sentí una fuerza invisible empujando. No era algo suave. Era como si algo o alguien me arrastrase con prisa, sin dar tiempo para hacer preguntas. De repente, todo a mi alrededor se puso oscuro. No era una oscuridad común, era como si esta oscuridad estuviera peso, como si me envolviera y me sofocara. Comencé a escuchar sonidos, gemidos, gritos, lamentos distantes, cada vez más altos, más cercanos. El miedo tomó cuenta de mí. Nunca había sentido algo así antes, algo tan real y tan terrible. Yo quería gritar, pero mi voz parecía presa. Quería moverme, pero era imposible. Yo estaba siendo llevado para un lugar y en cada momento la sensación empeoraba. Después de haber sido arrancado del lugar del accidente, fui llevado a algo que parecía un túnel infinito de oscuridad, un vacío tan denso que no se podía ver absolutamente nada. Pero esto no era lo más asustador. Lo que realmente me paralizaba era el sonido que venía de todos lados, gritos, lamentos, murmullos que parecían palabras, pero que no podía entender. El calor aumentaba en cada segundo, como si estuviera siendo arrastrado para el centro de un horno gigantesco. Yo no sabía para dónde estaba yendo, pero algo dentro de mí gritaba que este no era un lugar cualquiera. Cuanto más yo intentaba resistir, más rápido era arrastrado. No había suelo o paredes o techo, era como si el espacio a mi alrededor fuese hecho apenas de miedo y desesperación. Entonces de repente el túnel terminó. Yo me encontré en un lugar abierto, pero todavía estaba cercado de oscuridad.
El aire era denso, difícil de respirar y el calor era insoportable. En mi frente empecé a ver sombras. En el inicio eran apenas formas distantes, pero de a poco ellas se tornaron más nítidas. Eran personas, o por lo menos parecían serlo. Estas figuras se movían, pero no como humanos normales. Sus cuerpos estaban retorcidos como si cargaran un peso invisible. Algunas gemían, otras gritaban y otras simplemente vagaban con una mirada perdida, como si estuvieran buscando algo que nunca encontrarían. Fue en este momento que me di cuenta dónde estaba. Este era el infierno. No era como yo lo imaginaba, un lugar con llamas y demonios visibles. Era mucho peor. La oscuridad, el calor, el sonido de las almas atormentadas, todo parecía estar vivo, como si el propio ambiente hiciera parte del castigo. Mientras estaba parado intentando entender lo que estaba sucediendo, sentí un peso enorme sobre mí. Era como si todo lo que había hecho equivocado en mi vida estuviera delante de mí en una sola vez. Mis pecados, mis decisiones, todo parecía transformarse en cadenas invisibles que me ataban a este lugar. ¿Y si aquel fuera mi destino final? Si aquel fuera el lugar para el cual estaba destinado por causa de las decisiones que tomé, por la vida que llevé, sin dar importancia a lo que realmente importa, este pensamiento era insoportable. Mientras yo miraba este lugar, me di cuenta que las sombras no estaban solamente vagando, estaban siendo atraídas para algo más adelante, algo que todavía no podía ver con claridad, pero que sabía que era todavía peor. Cada paso que estas almas daban parecía estar lleno de dolor y sufrimiento. Fue entonces que escuché los gritos más aterrorizantes que ya escuché. Ellos venían de todas las direcciones, pero al mismo tiempo parecían resonar dentro de mí. No eran apenas sonidos, estaban llenos de significado, como si cada grito cargara una historia, un peso, una decisión que llevó a esta alma hasta allí. Yo no conseguía moverme, pero sabía que estaba siendo arrastrado hacia el mismo destino. Mi corazón latía fuerte, mi cuerpo temblaba y mi mente solo conseguía pensar en una cosa: ¿cómo llegué aquí? Antes que pudiese encontrar una respuesta, me di cuenta de algo más perturbador. No estaba solo. Algo o alguien estaba observándome, pero no era humano. No sabía si era apenas una sensación o si realmente había ojos en la oscuridad, pero lo que quiera que sea traía una presencia avasalladora, como si dominase este lugar. Lo que yo sentía no era apenas miedo, era certeza de que estaba delante de algo que nunca podría enfrentar. Mi corazón clamaba por ayuda, pero en aquel lugar parecía no haber nadie para oír. Fue la primera vez que me pregunté: ¿todavía hay esperanza para mí? Pero en aquel momento todo lo que tenía era el silencio y el peso de las sombras a mi alrededor. En aquel lugar donde el tiempo parecía no existir y cada segundo era una eternidad, algo empezó a cambiar. El calor, que ya era sofocante, se convirtió en algo insoportable. La oscuridad a mi alrededor parecía viva, como si tuviera voluntad propia, hasta que de repente aparecieron llamas a lo lejos. Ellas quemaban intensamente, pero no iluminaban. En vez de eso, proyectaban sombras grotescas y deformadas que se movían de manera aterrorizante. Yo no sabía lo que eran estas sombras, pero sentía que eran personas. A medida que me aproximaba, empecé a distinguir sus rostros. Había algo extraño en ellos. Sus ojos estaban vacíos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, como si estuvieran reviviendo sufrimientos interminables. Estas figuras no estaban apenas siendo quemadas, parecía que las llamas venían de dentro de ellas, alimentada por algo que las consumía eternamente. Era imposible desviar la mirada. Estos rostros me parecían familiares, como si los pudiera reconocer, pero no sabía de dónde.
Sus expresiones mostraban arrepentimiento profundo, un dolor que iba más allá de lo físico. Parecían cargar un peso imposible de soportar. Cuanto más los observaba, más entendía. Estas personas estaban presas en las consecuencias de las decisiones que tomaron en vida. No era un castigo impuesto de afuera, era algo que nacía de ellas mismas. Mientras yo caminaba, o tal vez fuera arrastrado, no sé ciertamente, escuché gritos. No eran gritos de dolor como imaginamos, pero algo mucho peor. Eran gritos de almas desesperadas, llenos de arrepentimiento, angustia y de la certeza que no había vuelta. Cada sonido parecía atravesarme, como si yo pudiera sentir el peso de sus historias. Pasé por una mujer que lloraba, cercada por sombras que la acusaban. Sus palabras eran confusas, pero llenas de culpa. Pensé que era apenas una pequeña decisión. ¿Cómo pude hacer eso? Vi un hombre preso en un círculo interminable de dolor, reviviendo una traición que cometió en vida. Cada persona parecía cargar el reflejo directo de sus acciones, como si fueran responsables por crear el infierno que ahora habitaban. Mi cuerpo temblaba y mi mente estaba en pánico. Empecé a preguntarme, ¿esto también es para mí? ¿Yo pertenezco a este lugar? El peso de estas preguntas era insoportable y, por la primera vez, sentí algo que nunca había sentido antes, el miedo profundo. Miré a mi alrededor intentando encontrar el origen de esta sensación y vi algo que congeló mi alma. Había figuras entre las llamas, pero ellas no eran humanas, eran enormes, hechas de sombras de fuego, como ojos que brillaban como brasas. Sus formas cambiaban constantemente, como si fueran hechas de algo vivo, pero deformado. Ellas no gritaban ni sufrían. Ellas comandaban. No había duda de que aquellas criaturas eran responsables por parte del tormento que yo veía allí. Sus miradas estaban llenas de una maldad indescriptible. Cuando una de ellas empezó a acercarse, sentí como si mi corazón se fuera a parar. No había cómo enfrentar aquello. Yo estaba completamente vulnerable, sin salida, y entonces algo inesperado sucedió. Una voz surgió en el ambiente. Era diferente de todo lo que yo había escuchado. No era un grito ni un sonido aterrorizante. Era algo que transmitía autoridad y poder. Era como si aquella voz cortara la oscuridad y el caos a mi alrededor. Ella dijo algo que nunca voy a olvidar. Todavía hay tiempo. Esta frase sonó como un trueno, tan fuerte que parecía vibrar dentro de mí. Todavía hay tiempo para que, antes que pudiera pensar, la voz continuó. El infierno no fue hecho para vos, pero tú lo escogiste. Esta frase me alcanzó como un cuchillo. Yo lo escogí, era difícil aceptar, pero al mismo tiempo yo sabía que era verdad. Durante toda mi vida yo ignoré a Dios. Tomé decisiones basadas apenas en lo que yo creía correcto y nunca pensé en las consecuencias lejos de aquí y ahora. En ese momento todas mis decisiones pasaron delante de mí como una película. Yo vi claramente cómo me alejé de todo lo que era verdadero. Y mientras la voz hablaba yo sentí un peso enorme sobre mí, pero también una chispa de esperanza. Todavía hay tiempo. Esta frase se repetía en mi mente. ¿Sería posible que mismo allí, en este lugar de tormento, yo pudiera tener una segunda oportunidad? Las figuras de fuego empezaron a disminuir y la oscuridad también empezó a disminuir por un instante. No entendía lo que estaba sucediendo, pero algo adentro de mí había cambiado. Por primera vez sentí que había una salida, una oportunidad, pero ¿sería capaz yo de aprovecharla? Esta pregunta quemaba en mi alma mientras yo continuaba en este lugar aterrorizante, mientras yo seguía en esta oscuridad, cercado por llamas que no iluminaban y gritos que parecían venir de todos lados. Algo todavía más perturbador sucedió. Empecé a notar rostros entre las sombras.
ellos no eran apenas rostros de sufrimiento, pero de personas que yo conocía. En el inicio pensé que era mi mente jugando conmigo, pero entonces una figura se destacó. Era un rostro que marcó mi infancia con alegría e inocencia. No podía creer que estaba viendo esto, pero no podía negarlo. Era el Chavo. Sí, el mismo Chavo que nosotros vemos y amamos, pero él no era como yo me lo recordaba. Su rostro estaba distorcido, marcado por un dolor que parecía interminable. Sus ojos, antes llenos de humor y vida, estaban vacíos, como si toda esperanza hubiera sido arrancada de él. Él no estaba sonriendo, no estaba jugando, él estaba sufriendo. Mi mente se rechazaba a creer esto. ¿Cómo es posible? Pensé, alguien que trajo tanta alegría al mundo, ¿cómo podría estar aquí? En aquel momento sentí algo que me apretó. Era como si una verdad mucho mayor estuviera siendo revelada delante de mí. La salvación no depende de la fama, de las buenas acciones o de la imagen que mostramos a los otros. Depende del estado de nuestra alma delante de Dios. Intenté hablar con él, gritar su nombre, pero él parecía no escucharme. Él estaba preso, completamente ajeno a cualquier cosa a su alrededor. La desesperanza en su expresión era tan intensa que yo sentía como si cargase una parte de este peso. ¿Y si esto pudiera también acontecer conmigo? ¿Y si mismo que yo me considerase una buena persona, mi alma estuviera tan distante de Dios cuanto la de Él? Esta pregunta me dilaceraba por dentro. Mientras esto sucedía, otros rostros empezaron a aparecer. Algunos yo los reconocía vagamente, otros eran completamente desconocidos, pero todos tenían algo en común. Estaban presos en el mismo círculo de tormento, reflejando las decisiones que tomaron en vida. Era imposible no pensar en mis propias decisiones. Yo siempre creí que tenía control sobre mi vida, que bastaba ser trabajador y responsable para estar en paz conmigo mismo. Pero ahí yo entendí que nunca estuve realmente en paz. Fue en ese momento que la voz volvió. Ella no era un sonido que venía de afuera, pero algo que parecía tocar directamente mi alma. ¿Cuántas veces escuchaste hablar de mí, pero elegiste ignorarme? Esta pregunta fue como un shock. Yo sabía que era verdad. Durante toda mi vida, Dios estuvo presente de tantas maneras, a través de palabras que escuché, momentos en que sentí su presencia, pero nunca me importé. Yo siempre pensé que tendría tiempo. Ahora necesito preguntarte algo. ¿Ya pensaste en las decisiones que estás tomando o que estás colocando por encima de Dios? ¿Tu alma está preparada para lo que viene después de esta vida? Quiero que escribas algo ahora, algo muy simple, pero muy importante. Comente aquí, yo elijo cambiar hoy. Escribir esto no es apenas una frase, es un acto de fe, es declarar que vos no quieres esperar que sea tarde de más. Después de ver este rostro familiar en medio del tormento, mi mente estaba inundada de preguntas. Yo no entendía completamente lo que estaba sucediendo, pero sabía que esto era un aviso, no apenas para mí, pero también para vos. En este lugar yo entendí que el infierno no hace distinción de nadie. Fama, riqueza, carisma, buenas intenciones, nada de esto es suficiente. La única cosa que puede salvarnos es una relación genuina con Dios. Si esto no hace todavía parte de tu vida, no esperes hasta mañana para empezar. Mañana puede ser demasiado tarde. Si ya tomaste la decisión de cambiar, no guardes esto solo para vos. Escriba, yo elijo cambiar hoy. Yo quiero orar por vos, para que esta elección sea el inicio de algo que transforme tu vida. Yo no estaría aquí contando esto si no sintiese que este mensaje es para vos. Después de ver este rostro familiar y tantas otras almas presas en ciclos de arrepentimiento, empecé a entender algo que hasta ahora no había entendido.
El infierno no es apenas un lugar para donde se va, es el reflejo vivo de cada decisión tomada en vida, cada acción, cada pensamiento, cada decisión que ignoramos o subestimamos estaba grabada ahí, como corrientes que mantenían a estas personas en un sufrimiento eterno. Yo todavía estaba siendo arrastrado por esta fuerza invisible, no sabía para dónde estaba yendo, pero la sensación de peso en mi alma crecía cada instante. Era como si todo lo que yo había hecho mal en mi vida estuviera siendo colocado adelante de mí en un solo momento. No había cómo escapar, no había distracciones o disculpas. Ahí todo lo que intentamos esconder se torna evidente. Mientras era llevado empecé a ver escenas como si estuvieran siendo proyectadas en el aire, pero estas imágenes no eran de otras personas, eran mías. Momentos que viví, decisiones que tomé, palabras que dije, todo aparecía delante de mí con una clareza dolorosa. Lo que vi no era nada agradable. Yo me vi ignorando las necesidades de mi familia, priorizando trabajo o mis propios intereses. Vi momentos en que mentí, mismo que fuera para evitar problemas, pensando que no tendría consecuencias. Vi las veces que ignoré la fe, burlándome silenciosamente de las personas que me hablaban de Dios, creyendo que lo que ellas decían eran exageros. Cada escena era como un golpe, y cada golpe pesaba cada vez más en mi alma. Me recordé de ocasiones en que tuve oportunidad de hacer el bien, pero elegí no hacerlo, porque era más conveniente. Vi las veces en que lastimé a las personas que amaba con palabras duras o con mi silencio, y ahí no había cómo justificarme. No podía decir yo no sabía o no era tan importante. Todo estaba delante de mí como una verdad cruda y desnuda. A mi alrededor las llamas continuaban quemando, pero era como si fueran un reflejo de lo que sucedía dentro de cada alma. El sufrimiento ahí no era apenas físico, era el peso insoportable del arrepentimiento, de la culpa, de todo lo que podría haber sido diferente. Yo entendí que estas personas, así como yo, habían recibido oportunidades en vida, pero las ignoraron. Había una mujer no muy lejos de donde yo estaba, llorando incesantemente. Tenía algo en sus manos, pero era apenas aire. Parecía estar intentando agarrar algo que había perdido, pero sabía que nunca podría recuperarlo. No necesitaba preguntar lo que era, yo sabía. Ella estaba presa en el arrepentimiento por todo lo que dejó de hacer. Otro hombre estaba de rodillas, gritando palabras que no conseguía entender, pero su rostro era la imagen de la desesperanza. Parecía estar preso en traiciones, no de alguien contra él, sino de él contra otros. Era como si cada decisión que él tomó se repitiera en su mente, sin pausa, sin alivio. Y mientras yo observaba todo esto, un pensamiento me alcanzó como un rayo. ¿Y yo? ¿Qué cargo dentro de mí que podría llevarme a este mismo destino? Esta pregunta no salía de mi mente. Yo siempre me consideré una buena persona, trabajador, responsable, alguien que nunca hizo mal a nadie y de mala intención. Pero empecé a percibir que esto no era suficiente. Las decisiones que tomamos, las cosas que dejamos de lado, los momentos en que ignoramos la voz de Dios, todo eso se acumula, mismo que no percibamos. Cada pequeña decisión, cambia el destino de nuestra alma. La misma voz que había hablado conmigo antes se manifestó nuevamente, ahora más clara que nunca. Vos estás viendo las consecuencias de una vida sin propósito. Lo que vos siembras vas a recoger. Esta frase era tan verdadera que no podía escapar de ella. Cada momento que viví sin pensar en Dios, cada vez que elegí seguir mis propios caminos, todo estaba allí pesando sobre mí como corrientes. Y empecé a entender que esto no era una experiencia cualquiera, era un aviso. Dios estaba mostrándome dónde mis decisiones podrían llevarme si yo continuara ignorando. Entonces
Por primera vez sentí que había esperanza, pero esto dependía de mí. En este lugar el infierno no parecía apenas un castigo, era una elección. Yo sabía que necesitaba decidir antes que fuera demasiado tarde. El peso de las decisiones que vi allí fue suficiente para transformar mi visión sobre todo. En el auge del tormento, cuando parecía que el peso de mis decisiones era insoportable y que yo sería consumido por él, algo inesperado sucedió. Todo a mi alrededor comenzó a temblar, como si el propio ambiente estuviera reaccionando a una fuerza mayor. Las sombras se agitaron y los gritos parecían intensificarse, pero no de dolor. Era como si algo poderoso estuviera entrando en ese lugar. De repente escuché una voz. Ella era diferente a todo lo que yo había escuchado. No era apenas un sonido. Cada palabra penetraba en mi ser, iluminando los espacios más oscuros de mi alma. No había cómo ignorarla o resistirla. Esta voz no era humana. Ella cargaba autoridad, amor y justicia al mismo tiempo, de una forma imposible de describir con precisión. El infierno no fue creado para vos. Esta frase me alcanzó como un rayo. ¿Qué esto significa? Yo estaba en un lugar que, hasta entonces, creía ser mi destino final, pero la voz decía que no era. Mi corazón empezó a latir descontroladamente cuando intentaba entender lo que estaba sucediendo. La oscuridad a mi alrededor parecía reaccionar a la presencia de esta voz, como si estuviera quebrando algo que había estado preso por mucho tiempo. Las figuras grotescas que antes me observaban comenzaron a disminuir, como si estuvieran siendo empujadas por una fuerza invisible. Vos estás aquí para entender el precio de las decisiones que tomas. El infierno no fue hecho para los hombres, sino para los ángeles caídos. Todavía hay tiempo para vos. La palabra tiempo resonó en mi mente como una verdad absoluta. Todavía hay tiempo, pero ¿para qué? Empecé a recordar de todas las veces en que ignoré la existencia de Dios, las oportunidades que tuve de cambiar, los momentos en que elegí mi orgullo en vez de la humildad. Todas estas memorias volvieron con fuerza y yo sabía que no podía negar nada. La voz continuó. Yo soy aquel que te llamó tantas veces, pero vos escogiste ignorarme. No cierres tus oídos ahora. Era imposible no sentir el peso de esta verdad. Dios me llamó innumerables veces a lo largo de mi vida. Personas me hablaron de Él, ocasiones en que sentía algo en mi corazón y preferí ignorarlo, momentos de peligro en que sabía que debería haber agradecido, pero no lo hice. Cada una de estos recuerdos parecía encenderse dentro de mí, mientras la voz continuaba. Yo sentía algo diferente en mi interior. No era apenas miedo o arrepentimiento. Era la percepción de que todo lo que yo estaba viviendo no era una sentencia final, era un llamado, una oportunidad para cambiar. Mientras la voz me advirtió, las decisiones que tomas hoy determinan su eternidad. El tiempo está en sus manos, pero no es infinito. ¿Cuántas veces yo pensé que tendría tiempo? ¿Cuántas veces yo viví como si la vida fuese eterna, ignorando que cada segundo es una oportunidad que Dios me daba para aproximarme a Él? Y mientras yo intentaba procesar todo esto, empecé a percibir que las sombras a mi alrededor no eran apenas una representación del lugar donde yo estaba. Ellas también reflejaban la parte de mi vida donde Dios estuvo ausente. Yo había permitido que esta oscuridad creciese en mí a lo largo de los años, a través de decisiones equivocadas y este vacío que yo cargaba en mi alma. Pero al mismo tiempo algo empezó a cambiar dentro de mí. Una chispa de esperanza, pequeña pero real, nació en mi corazón. No era algo que yo estaba creando por mí mismo, era un regalo que estaba siendo dado a mí en esta experiencia terrible. La voz me dijo nuevamente con clareza: vuelva, tome la decisión correcta mientras puedes. No hay oscuridad que no pueda ser vencida por la luz.
La fuerza de estas palabras hizo con que mi corazón se llenase de una certeza. Yo no estaba allí por casualidad. Aquello no era el fin. Yo había recibido una oportunidad y sabía que necesitaba hacer algo con ella. De repente, todo a mi alrededor empezó a cambiar. Las llamas se alejaron, las sombras empezaron a desaparecer y la oscuridad parecía perder su fuerza. La presencia de la voz era como una luz que llenaba cada espacio vacío, trayendo calor, clareza y, encima de todo, un propósito. Yo todavía no sabía exactamente qué iba a pasar, pero yo tenía una certeza, nunca más sería el mismo. Esta experiencia no era apenas una visión de lo que podría ser, era un aviso, un llamado para cambiar, antes de que fuera demasiado tarde. Y fue allí, en el medio de esta transformación, que yo entendí cuánto Dios estaba dispuesto a luchar por mi alma y también por la tuya. Cuando la oscuridad a mi alrededor empezó a disiparse, sentí que algo dentro de mí había cambiado. No era apenas el peso del arrepentimiento o la culpa por las decisiones que yo había tomado. Era una sensación de urgencia, como si cada segundo de mi vida ahora tuviera un significado que yo nunca había comprendido antes. La voz que me confrontó, que me reveló verdades tan duras, ahora parecía estar preparándome para algo mayor. De repente, el ambiente a mi alrededor empezó a cambiar. Las llamas que antes quemaban sin iluminar desaparecieron y en su lugar apareció una clareza envuelta en una luz que no venía de ningún sol o ninguna estrella, en una luz pura. En este momento sentí una paz que contrastaba totalmente con el tormento que había experimentado antes. Fue entonces que escuché la voz nuevamente, con la misma fuerza y autoridad de antes. Presta atención. Lo que voy a mostrarte es para que entiendas lo que está en juego, no solo para vos, sino para todos aquellos que caminan por el mismo camino que tú recorriste hasta ahora. En este instante, imágenes empezaron a aparecer delante de mí. Eran escenas del mundo, pero no como lo conocemos. Yo veía personas persiguiendo cosas que no tenían valor eterno. Vi niños y adultos, familias enteras, consumidas por el deseo de tener más dinero, más confort, más estatus. Ellas estaban sosteniendo regalos brillantes, idolatraban figuras de éxito, pero sus almas parecían vacías. Un sentimiento de tristeza invadió mi corazón. Yo vi cómo las personas cambiaban el verdadero significado de sus vidas por cosas pasajeras. Fue entonces que la voz me confrontó directamente. ¿Cuántas veces hiciste esto, Ricardo? ¿Cuántas veces escogiste lo que brillaba en el mundo e ignoraste lo que yo te ofrecí? Esta frase fue como un golpe, pero yo sabía que era verdad. Durante años yo viví para alcanzar lo que el mundo decía que era importante. Yo siempre quise dar confort a mi familia, ganar más, ser reconocido. Pero en el medio de todo esto, yo perdí de vista lo que realmente era esencial. Vos sustituiste lo que es eterno por lo que es pasajero. Vos no percibiste que cada pequeña decisión te alejaba de mí. Fue en este momento que empecé a entender algo que nunca había entendido antes. Hasta las pequeñas decisiones que tomamos, lo que priorizamos, lo que valorizamos, lo que enseñamos a nuestros hijos, tiene un impacto eterno. Dios no estaba mostrándome esto para condenarme, pero para advertirme. Entonces vi una escena que me hizo llorar. Era un grupo de niños alrededor de un árbol de Navidad. Ellas estaban felices, cantando y dándose regalos, pero en ningún momento había mención del verdadero significado de aquel día. Yo vi familias celebrando fiestas, pero ignorando la razón por la cual ellos existían. Vos también hiciste esto, dijo la voz. ¿Cuántas veces enseñaste a tus hijos sobre Navidad, pero no sobre mí? ¿Cuántas veces colocaste a Papá Noel en el centro y te olvidaste de mi hijo? Y yo quería argumentar, pero sabía que no podía. Era verdad.
Yo siempre pensé que estaba haciendo lo correcto al criar memorias felices para mi familia, pero nunca paré para enseñarlos sobre el verdadero significado del nacimiento de Cristo. Fue entonces que vino la advertencia más clara de todas. El tiempo se está acabando, Ricardo. No apenas para vos, para muchos. Las personas corren para acumular riquezas y tradiciones vacías, pero ignoran lo que puede salvar sus almas. Es hora de cambiar. Aquella frase resonó en mi mente con una fuerza que nunca había sentido antes. Era un aviso, un llamado directo de Dios, no apenas para mí, sino para todos. Yo me di cuenta que lo que yo consideraba simples distracciones o exceso de trabajo, materialismo, las prioridades divertidas, eran en realidad trampas que me alejaban de lo que realmente importaba. La luz a mi alrededor empezó a disminuir, pero el mensaje quedó grabada en mi corazón, como una marca que nunca podría ser borrada. Dios estaba dándome una nueva oportunidad de cambiar, de corregir el rumbo de mi vida, de enseñar a mi familia lo que realmente importaba. Pero esta oportunidad dependía de una decisión. ¿Qué escogerías si estuvieras en mi lugar? La verdad es que no necesitamos esperar por una experiencia tan extrema para entender que cada elección importa. Lo que Dios me mostró en aquella advertencia cambió todo, y lo que aconteció después fue la confirmación de que mi camino estaba recién empezando. Después que esta luz desapareció, sentí como si estuviese siendo llevado de vuelta. No era la misma fuerza oscura que me había arrastrado para el infierno, pero era algo diferente, como una mano invisible que estuviera devolviéndome al lugar donde todo había comenzado. Mis ojos, que antes estaban fijos en la oscuridad y en las llamas, empezaron a abrirse lentamente. Me di cuenta que estaba de regreso en mi cuerpo. Un sonido de máquinas y voces se llenaron mis oídos. Había un olor fuerte de medicamentos y desinfectantes. Estaba en un hospital. Mi visión estaba borrosa, pero empecé a distinguir rostros a mi alrededor. Médicos, enfermeros, todos en movimiento, como si estuvieran luchando para mantenerme vivo. Mi mente estaba todavía en las imágenes del infierno, en las palabras de la voz que me enfrentó y las advertencias que yo había recibido. Era difícil creer que yo estaba ahí respirando después de todo lo que había visto. Yo sentía mi cuerpo pesado, dolorido, pero el mayor impacto estaba dentro de mí. Una enfermera se aproximó y me dijo algo, pero no conseguía escuchar bien. Mi mente estaba enfocada solo en una cosa. Yo había recibido una nueva oportunidad. Contra todas las probabilidades, yo estaba vivo. Pero yo sabía que nada más podría ser como antes. Los días siguientes fueron llenos de silencio y reflexión. Mismo con médicos entrando y saliendo, familiares visitándome, mi mente estaba clara sobre donde yo había estado, sobre lo que había visto y el peso de las palabras que Dios me había dicho. Yo me recordaba de las almas atormentadas, de las decisiones que las llevaron a aquel lugar y de la advertencia directa que yo había recibido. Todavía hay tiempo. Era eso lo que más resonaba en mi mente. Yo todavía tengo tiempo, pero ¿cuánto? Y mientras yo estaba acostado, empecé a pensar en mi vida, no apenas en los errores que yo había cometido, sino también en las oportunidades que yo había desperdiciado. ¿Cuántas veces yo tuve la chance de parar y reflexionar sobre el propósito de mi existencia, pero elegí ignorar? ¿Cuántas veces prioricé cosas que no tenían valor eterno, mientras negligenciaba mi fe y mi familia? Algo empezó a cambiar en mí. Antes yo pensaba que estar vivo era suficiente, trabajar duro, mantener mi casa, cuidar de las cosas materiales. Yo creía que esto era suficiente, pero ahora me daba cuenta que todo esto era vacío si no tuviera a Dios como fundamento. En este hospital tomé la primera decisión desde el accidente. Yo necesito cambiar. Yo no podía volver a ser el hombre que yo era antes de esa noche. Mi vida
Necesitaba reflejar lo que Dios me mostró, no apenas para mí, sino para mi familia y para las personas a mi alrededor. Cuando mi esposa y mis hijos vieron a visitarme, los miré de una forma que no lo había hecho antes. Ellos no eran apenas mi familia, ellos eran un regalo, una responsabilidad que Dios había colocado en mis manos. Yo sabía que necesitaba ser el tipo de padre y marido que los guiaría para algo mayor, para algo eterno. Mientras los miraba en sus ojos, una oración silenciosa nació en mi corazón. Dios, ayúdeme a hacer lo correcto. Yo no quiero más desperdiciar el tiempo que me has dado. Los días en el hospital fueron un periodo de recuperación física, pero encima de todo un tiempo de transformación espiritual. El accidente que parecía ser el fin se transformó en el comienzo de algo completamente nuevo. Cuando finalmente recibí el alta, salí de este hospital con un propósito renovado. No era apenas gratitud por estar vivo, era una determinación de vivir de forma diferente. Yo sabía que mi experiencia no era apenas para mí, era algo que necesitaba compartir con otras personas, porque lo que vi en el infierno y lo que escuché de Dios era real, y todos necesitaban saber que todavía hay tiempo para cambiar. Este despertar no fue apenas un retorno a mi cuerpo, fue el inicio de una nueva jornada, una jornada que yo sabía que necesitaba transitar con determinación y fe. Estaba decidido, mi vida sería diferente, y yo no desperdiciaría ninguna oportunidad de hacer lo que es correcto. Cuando salí del hospital, la luz del sol parecía más brillante que nunca. El viento, el sonido de las personas a mi alrededor, todo parecía tan vivo, tan real. Yo respiraba profundamente, sintiendo cada momento como un regalo que no merecía, pero por el cual yo ahora estaba profundamente agradecido. Este accidente no fue apenas una tragedia, fue el punto de cambio en mi vida. Los primeros días en casa fueron difíciles. Mi cuerpo estaba débil y los dolores me recordaban constantemente del impacto que había sufrido, pero lo que realmente me consumía era el peso de las verdades que Dios me mostró durante aquella experiencia. Mi mente no conseguía parar de pensar en todo lo que había visto y escuchado. Empecé a reflexionar sobre cómo había vivido hasta aquel momento. Mi fe, o mejor, la falta de ella, fue un punto que me marcó profundamente. Siempre me consideré un hombre trabajador, responsable, alguien que daba lo mejor de sí para su familia. Pero ahora entendí que eso no era suficiente. Mirando para atrás, me di cuenta de cómo había negligenciado las cosas que realmente importaban. ¿Cuántas veces me preocupé en dar regalos a mis hijos, pero nunca me senté para enseñarles sobre Dios? ¿Cuántas veces yo planeé cenas, fiestas y celebraciones, pero dejé en segundo plano el verdadero propósito de Navidad y de otros momentos? Mi perspectiva sobre la vida cambió completamente. Ahora no eran más las cosas materiales que ocupaban el centro de mi atención. Mi prioridad era enseñar a mi familia lo que realmente importaba, buscar a Dios. Fue en este momento que tomé la decisión de cambiar radicalmente. Yo empecé con algo simple, oraciones en familia. En el comienzo parecía extraño. Mi esposa y mis hijos no estaban acostumbrados a verme así, tan enfocado en algo que antes casi no mencionaba. Pero yo sabía que debía cambiar primero yo. Y conversé con mi esposa sobre lo que había vivido. Le conté todo, desde el accidente hasta el infierno que había visto y las palabras de Dios que marcaron mi alma. Y mientras yo hablaba, vi lágrimas corriendo sobre su rostro. Ella no me dijo mucho, pero sus manos apretaron las mías con fuerza. Yo sabía que ella entendía. Con mis hijos fue más difícil. ¿Cómo explicar algo tan profundo y aterrorizante a ellos? Yo decidí empezar por lo básico. Les dije sobre la importancia de Dios en nuestras vidas.
sobre cómo Él nos da oportunidad de cambiar y cómo nuestras elecciones tienen consecuencias. Yo usé ejemplos simples pero poderosos para mostrar que el amor de Dios es real y que Él quiere lo mejor para nosotros, pero que también necesitamos hacer nuestra parte. En la comunidad, mi cambio empezó a llamar la atención. Amigos y vecinos que antes me veían como alguien reservado y enfocado apenas en el trabajo, empezaron a notar que había algo diferente. Empecé a compartir mi testimonio, primero con algunas personas cercanas y después en pequeños grupos en la iglesia. No era fácil hablar sobre lo que había vivido, pero sentí que necesitaba hacer esto. Las personas escuchaban atentamente mientras yo describía el infierno que había visto, las almas atormentadas y el peso de las decisiones que tomamos en vida. Pero lo que más tocaba sus corazones era cuando yo hablaba sobre la voz poderosa de Dios, la advertencia que había recibido y la oportunidad de cambiar. Muchas personas me buscaron después con lágrimas en los ojos, diciendo que se identificaban con lo que yo contaba. Esto me mostró que mi experiencia no era apenas para mí, era un llamado para que otros también reflexionasen sobre sus vidas. Mi familia también empezó a cambiar poco a poco. Nosotros aprendimos a priorizar nuestra fe. Ya no se trataba de regalos, fiestas o tradiciones. Era sobre construir una relación verdadera con Dios. Hoy, al mirar hacia atrás, veo cuán vacía estaba mi vida antes de este accidente. Yo pensaba que tenía todo sobre control, pero en realidad estaba caminando en dirección a un abismo. Ahora estoy agradecido por haber recibido una segunda oportunidad, no solo para vivir, sino para vivir de la manera correcta. Ahora que estoy aquí hablando con vos, sé que todo lo que viví no fue por casualidad. Cada detalle de aquella experiencia, desde el accidente hasta las advertencias que recibí, fue un llamado directo de Dios. Él me mostró el infierno, me confrontó con mis elecciones y me dio una segunda chance. Pero aquello no era apenas para mí, era también para vos. El infierno es real. Las almas que yo vi ahí, el sufrimiento, el arrepentimiento, todo eso era más real de que cualquier cosa que yo ya había experimentado en este mundo. Yo no quiero que vos veas esto como una historia asustadora o una lección moral. Quiero que veas esto como un aviso. Dios no quiere que nadie experimente lo que yo vi. Él me mostró este lugar para que yo lo pudiera compartir a este mensaje con vos. Todavía hay tiempo. Por muchos años yo ignoré a Dios. Yo creía que mi vida estaba sobre mi control, que bastaba ser una persona buena y responsable, pero aprendí de la manera más difícil que esto no es suficiente. El cielo no es conquistado por lo que hacemos de bueno, sino por la gracia de Dios, y esta gracia está disponible para vos ahora. Quiero que reflexiones por un momento. Si tu vida terminase hoy, ¿dónde estarías? ¿Qué decisiones has tomado hasta ahora? ¿Dónde está tu corazón? Esta es la pregunta que Dios colocó delante mío y hoy la coloco delante de tuyo. El infierno no fue creado para vos. Dios no quiere que vayas allá. Él quiere que vivas con Él en paz y plenitud. Pero esto requiere una elección. Necesitas decidir escuchar a Dios, abrir tu corazón y permitir que Él transforme tu vida. Si sientes que hay algo en tu vida que necesitas cambiar, si sientes que te has alejado de Dios o si nunca lo conociste de verdad, quiero que des un paso de fe ahora. Escribe aquí: yo elijo caminar con Dios. Esta declaración es más que palabras, es un compromiso. Es reconocer que no puedes hacer esto solo, que necesitas de Dios para guiar tu vida. Yo quiero orar por vos. Quiero pedir a Dios que toque tu corazón, que te dé fuerzas para cambiar, que te muestre que todavía hay esperanza y que Él está listo para recibirte. No importa dónde estés o dónde estuviste o qué hiciste. Si estás escuchando esto ahora, tienes que saber que no es por casualidad. Dios está llamándote
así como me llamó en este lugar de tormento. Él está ofreciendo a vos algo que el mundo nunca podrá dar, una nueva vida, un propósito verdadero y una eternidad con Él. Escriba, yo elijo caminar con Dios. Yo voy a orar por vos. Juntos vamos a buscar este camino que transforma, que cura y que salva. No esperes, el momento es ahora. Dios está esperando por vos de brazos abiertos, así como esperó por mí.